Lo adelantábamos en titulares, Venezuela acoge el Encuentro Internacional Soberanía, Imperialismo y Pensamiento Crítico. El evento busca fomentar un diálogo crítico y constructivo sobre los grandes desafíos y los retos actuales que enfrenta la humanidad. Además, los presentes abordan temas críticos, políticos, epistemológicos, semánticos y estéticos con el objetivo de reflexionar respuestas ante el panorama mundial. El ministro de Cultura, Ernesto Villegas, afirmó que la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad surge como una referencia del pensamiento antiimperialista. En este momento vemos imágenes en vivo. Escuchamos. 25 kilómetros de la costa. Y otro corte que se produce en Trinidad, que nos pone también alrededor de 25 kilómetros de la costa venezolana. Cuando se dice que están allí o que están en alguna parte de allí, sin precisarlo en medio de todo el juego del trabajo, los 8 buques y el submarino atómico y los cohetes Tomahawk, por lo menos ese solo cohete, tiene alcance de 1.500 kilómetros. Otra vez corrígeme, Juan, que es especialista en eso. Y si uno pasa una línea desde Aruba hacia todo el territorio venezolano, consigue que 1.500 kilómetros cubre absolutamente todo el territorio venezolano, es decir, que está a tiro de los cohetes, tanto la Piedra del Cocuy, por decir algo, como Tumeremo, que es la capital del territorio Esequibo, que nosotros estamos defendiendo y peleando, ¿no? Es decir, no se trata de una amenaza virtual, sino de una amenaza directa, grotesca, atravilaria. ¿Cuál fue la palabra que usó el presidente? Lástima que no la anoté aquí, ¿no? Estrafalaria fue la palabra que utilizó. No, pero además digo extravagante y estrafalaria, que además es una palabra radicalmente contundente para que se note lo que quiere decir desde el punto de vista de la violación de todo tipo de construcción de discurso en la acción. Es decir, debería haber una cierta correspondencia entre el discurso y la acción, en lo cual tú llegas y propones, Irak tiene unas armas de destrucción masiva, estamos allí, entonces hay que generar un movimiento particular. Irak violó, por ejemplo, la soberanía de Kuwait, y entonces yo me muevo hacia allá y el movimiento. No, aquí ni siquiera hay esa correspondencia. Es decir, hasta la semana pasada no existía. Había desaparecido el tren de Aragua de todos los discursos y entonces solamente existía una cosa que se llamaba el cartel de los soles, que también había tenido un momento de interrupción en su historia formidable, pues apareció y desapareció y volvió a aparecer hace 2 semanas. Y entonces resulta que comienza la acción sobre el terreno sin correspondencia con el discurso. No hay una situación de todas las situaciones que han habido de conflicto con Estados Unidos. Esta es la situación de menos conflicto con Estados Unidos. Es decir, el movimiento militar se produce justamente cuando está perfectamente consolidado el gobierno, cuando no hay una posición activa, cuando no hay ningún tipo de protesta en la calle, cuando hay un mejoramiento de la condición económica de Venezuela sostenido, cuando hay incluso un conjunto de negociaciones con Estados Unidos y se produce una ruptura completa del discurso, ¿no? Entonces, bueno, valga eso para precisar 2 cosas que creo que es muy importante afincarlas. La primera, que es que tal vez lo que es más novedoso de eso que está pasando es precisamente la ruptura entre el discurso y la acción. Es decir, no necesitabas excusa para empezar a actuar. Y entonces, por tanto, la mentira tenía un papel absolutamente libre. Es decir, no es una mentira creíble lo que se está pretendiendo construir, sino que se prepara una mentira totalmente descarada. Es decir, no creo que sea necesario entrar en el detalle con relación a la diferencia que hay entre la existencia del cartel de los soles dentro de los informes tanto de la Organización de las Naciones Unidas para la delincuencia y la droga como de la DEA, en la cual no aparece el cartel de los soles y de repente aparece libremente en el discurso, pero además repetido sistemáticamente por todos los medios de comunicación y por todos los medios académicos, entrecomilladísimos, ¿no? Entonces aparece con toda libertad, es decir, que le da un lugar total a la mentira. Pero además yo creo que pone en evidencia como 2 cosas que tenía anotadas aquí para decirlo.
Una que para aquella gente que se estaba despidiendo de la historia o que suele referirse a la historia como el tema del pasado, creo que uno tendría que subrayar que este es un momento histórico y por tanto es consecuencia de una cosa que no ocurrió en el pasado, la historia, ¿no? Sino que es un proceso absolutamente vivo y sobre el cual vuelve y el cual está efectivamente presente. Es decir, el pasado no es una cosa separada del presente, sino es una cosa que efectivamente vive todavía en el presente y se invoca en tanto en cuanto todavía sigue vivo en el presente y se proyecta a futuro. La segunda cosa es un llamado a quien cree y proclamó que había cambiado las condiciones, que habíamos pasado de las guerras que eran con cohetes a las guerras que eran batalla de las ideas y que ahora las guerras se batían en las mentes, porque se baten en las mentes, pero no solamente en las mentes. La guerra de los 12 días, que es nuestro antecedente inmediato de acción violenta, se decide en la fuerza de un pueblo, en la convicción, en digamos, el conjunto de capacidades de desarrollo, de enfrentamiento, de solidaridad y de moral del pueblo iraní, pero también en el terreno de los misiles hipersónicos, que son los que efectivamente definen cuál es la situación, ¿no? Entonces, eso, por un lado, que es por los lados del recuerdo, ¿no? Y otro para también, como también precisar cuáles son las características de la situación de la que hablamos, en la que el presidente Nicolás Maduro, del cual nosotros nos sentimos cada día más orgullosos, reivindica la idea que siempre ha reivindicado: nervios de acero, paso de plomo, y nosotros seguimos la vida, pero seguimos la vida sabiendo, evidenciando lo que tenemos que haber evidenciado, es decir, diciendo efectivamente está la amenaza allí y la amenaza no es menor. Es decir, el número de los 1.200 cohetes está vivo y está a tiro de cualquiera de las situaciones que efectivamente se produjeron. Y entonces uno agarra las situaciones que efectivamente se produjeron y ya hay dos banderas. La bandera que bien conoce, la del que empezó a mover Guyana y que no decidieron seguir moviendo, en la cual Guyana denunciaba que el ejército venezolano había estado hostigando de alguna forma desde la ribera venezolana a una patrulla dentro de Guyana. Esa es la condición que había puesto Trinidad para ofrecer su territorio, y Trinidad es justamente donde le dije que estaba también como a 25 o 30 kilómetros de la costa venezolana, para ofrecer su territorio a las unidades armadas de Estados Unidos. Esa simplemente la dejaron en frío, es decir, dejó de existir. Otra vez, fíjate cómo se producen los temas mágicos en ese territorio. Y la segunda es la de ayer. Entonces aparece una lancha que inicialmente se dice que es un buque, y entonces la fuerza de los Estados Unidos, es decir, los 8 buques con los 1.200 cohetes, más los robots, más los 2.000 a 4.000 marines, dependiendo de quién los diga, más los helicópteros que se pueden cargar en el Iwo Jima, todos ellos atacan la lancha con un dron y hunden la lancha. Entonces, más allá de la descripción de todas las otras cosas, quería detenerme nada más en un aspecto del asunto. Dicen que van 11 personas adentro, ¿no? Que efectivamente hay una droga que va ahí con los 11 terroristas. No, pero ponte tú la marca de la droga, la ponemos a especular sobre ella, pues, ¿no? Digamos que era goma de zapatero. No sé, o sea, cocaína, pero muy probablemente. El detalle del asunto es que efectivamente los tipos cometieron de la manera más descarada posible una ejecución extrajudicial. Pero una ejecución extrajudicial totalmente descarada, pues cualquiera que haya visto incluso hasta una película sobre el narcotráfico sabe que lo primero que tiene que hacerse en la interdicción de un cargamento de narcotráfico es avisarles. Si tiene más o menos como una pequeña suma de helicópteros, unidades navales, marines, etcétera, pues tienes la capacidad evidente de no sentirte amenazado por una lancha con 5 personas, que fue la que se logran contar en la foto, como para poder eliminarlo radicalmente.
pero además presumir de su eliminación. Al presumir de su eliminación, lo que estás diciendo es que estás exhibiendo el hecho de que tú pudiste matar, ejecutar extrajudicialmente a alguien por un delito presunto. Escuchábamos parte de la oratoria de este encuentro internacional, soberanía, imperialismo y pensamiento crítico.